Primera parte, las épocas de la sexualidad. Página 15. La sexualidad sacralizada. Es muy difícil imaginar la manera en la que nuestros antepasados vivían la sexualidad en los tiempos prehistóricos. Los datos que nos proporcionan los etnógrafos y arqueólogos son contradictorios. Sin embargo, parece que las primeras representaciones sexuales del Paleolítico Superior no eran un himno al culto de la fecundidad. Bien es verdad que en ellas el sexo de la mujer está estilizado en un triángulo que dibuja el pliegue del vientre y dos líneas oblicuas en el nacimiento de los muslos. En el hueso esculpido descubierto en la gruta de Estauritz, la alegoría es aún más compleja. Un hombre ardiendo en deseos parece implorar a una mujer desnuda cuyo muslo está atravesado por una flecha. Algunos ven en esto una suerte de preludio al misterio del nacimiento y la creación, es decir, una sacralización de la célula familiar. Sin embargo, no hay más que pensar en las condiciones de vida de estos grupos humanos para convencerse de que en esta primera caricatura erótica no hay más que una proyección simbólica del deseo sexual. La mujer, como aquellos animales cuya captura se invocaba, está marcada por el sortilegio de la flecha. En esa época de glaciación, en la que se padecía un frío intenso, no podía satisfacerse sin duda la curiosidad por el cuerpo desnudo. El hombre vive en cavernas sombrías, cubierto de pieles de animales, de las cuales no sale más que para ir de caza. La rudeza del clima, la falta de alimento, no invitan a perpetuarse en la descendencia. El niño pesa en los recursos de la colectividad. El niño pesa en los recursos de la colectividad. La fecundidad de la mujer, lejos de desearse como un beneficio de los dioses, debe vivirse como una calamidad que pone en cuestión el equilibrio precario del clan. Las hordas primitivas no sentían interés alguno por su posterioridad. Como no estaban enraizadas en un territorio, como no poseían nada, como no se encarnaban en ninguna cosa estable, no podían hacerse idea alguna concreta de la permanencia. No tenían deseo de sobrevivir y no se reconocían en su descendencia. No temían la muerte ni reclamaban herederos. Para ellos, los niños constituían una carga y no una riqueza. Los niños constituían una carga y no una riqueza. La prueba es que entre los pueblos nómadas el infanticidio siempre ha sido abundante. La mujer que engendra no conoce el orgullo de la creación, se siente juguete pasivo de fuerzas oscuras, y el doloroso parto es un accidente inútil y hasta inoportuno. En estas condiciones, el culto de la fecundidad, más que un sinsentido, hubiera sido una aberración. En esas estatuillas estilizadas de las primeras edades, no hay que ver más que la proyección de una pulsión biológica trascendida en un hechizo mágico. Pero al final de la última glaciación, el hombre cambia su modo de vida. Se establece en los valles de los grandes ríos, en el perímetro del Mediterráneo. La migración de la casa mayor lo obliga a manifestar su sentido inventivo. Reemplaza la caza por la ganadería. Descubre la cultura de los cereales en el suroeste de Asia y llega a sembrar cebada en las orillas del Nilo. A partir de entonces,
las perspectivas se modifican. El hombre establece extrañas relaciones entre la fertilidad del suelo y su propia sexualidad. El agricultor admira el misterio de la fecundidad que se expande en los surcos y en el vientre materno. Sabe que él mismo ha sido engendrado como el ganado y las cosechas. Quiere que su clan engendre otros hombres que lo perpetuarán, perpetuando la fertilidad de los campos. Toda la naturaleza se le aparece como una madre. La tierra es mujer y la mujer está habitada por los mismos poderes oscuros que la tierra. Todavía hoy es posible observar en numerosos poblados esta confusión entre fecundidad maternal y fertilidad de la tierra. Entre los bagandús, la mujer estéril es repudiada porque, según creen, podría provocar la esterilidad de los campos. Y al revés, se cree que la madre que ha engendrado mellizos puede acrecentar la fertilidad de la tierra. Con este objeto se ritualiza el coito. La mujer se acuesta en la hierba, poniendo entre sus muslos un fruto que el cónyuge debe apartar con su sexo antes de penetrarla. A partir de allí, el hombre se siente integrado al universo. Interroga a las estrellas y a la luna. Se hace sensible al ciclo de las estaciones que gobiernan el tiempo del coito como el de las siembras. Sus conductas sexuales hunden sus raíces en el misterio de la creación. Aún hoy, en India y África del Norte, los ritos de caza son preludio de la labranza. La tierra, como la mujer, debe conquistarse mediante la lucha. Así debió nacer, en estas épocas prehistóricas, el culto de la fecundidad que condiciona la supervivencia de la humanidad. El falo se transformó en su símbolo. Su culto se transmitió a través de las edades, desde las sociedades más primitivas a las más refinadas. En la Alejandría de Ptolomeo Filadelfo, cuyo museo supera en renombre al de Atenas, se hace una vez por año una procesión religiosa. En ella se pasea la representación gigantesca de un falo de 120 codos de longitud. En todas partes del mundo antiguo, desde Siria hasta las orillas del Ganges, desde Italia hasta la Bretaña romana, se celebra este culto del sexo, símbolo de la fecundidad, de fuerza cósmica, de potencia creadora y de vida. Las ciudades romanas de los tiempos del imperio, para exorcizar la decadencia, la destrucción y la muerte, levantan a las puertas de la ciudad un falo en erección sobre el cual puede leerse Hic habitat felicitas, que significa aquí reside la felicidad. Los ciudadanos llevan amuletos fálicos cuyo poder mágico los preserva, creen, del mal de ojo, la frigidez, la impotencia y por supuesto la esterilidad. En India, los textos sagrados de los Vedas, que datan de 1500 antes de nuestra era, relatan el nacimiento del culto fálico. El mito está cargado de una poesía ferviente. En los tiempos en que todavía no se había creado el universo, el océano y la negra noche ocupaban todo el espacio. Sobre las aguas solo flotaba un gigante de fulgor insoportable, Vishnu. Y cuando meditaba en sí mismo, vio acercarse a él, desde el fondo del cielo sin límites, un cuerpo deslumbrante de luz, brillante como millones de astros incandescentes. Era el creador Brahma quien le dijo:
Soy el Creador. ¿Quién eres tú? Yo soy el Creador, dijo Visnú encolerizado. He creado y destruido los mundos uno después de otro. Seguían discutiendo en la noche sin fin cuando de pronto surgió del océano un inmenso falo inflamado que se puso a crecer en el infinito como una torre. Sorprendidos, Visnú y Brahma lo miraban ascender, primero con sorpresa, pronto con ansiedad, y sus miradas no podían adivinar ni estimar sus dimensiones. De común acuerdo se separaron para medir el gigantesco lingam. Pero ninguno de los dos pudo llegar al extremo del lingam porque, a medida que lo perseguían, este se desarrollaba más rápido. Por fin, el lingam se abrió y de ese falo gigante salió Shiva, la fuerza suprema del universo. Este culto del lingam, símbolo de la creación, influye profundamente en las poblaciones por el atajo de la religión y de las artes, literatura, la pintura, la escultura se impregnan de estos mitos eróticos. En homenaje a Shiva, se construyen santuarios en forma de falo. La vida amorosa de los dioses se graba en la piedra. Pero en el transcurso de los siglos, la sacralización del sexo femenino se impone como una necesidad. El yoni representa la matriz receptora de la simiente espermática, fuerza antagonista del lingam. No por ello deja de ser su complemento indispensable en la creación. En el granito de los templos eróticos de Konarak y de Khajuraho se confunden ambos. Allí farándulas de diosas, demonios, serpientes y parejas sorprendidas en las posiciones más escabrosas y acrobáticas se entrelazan en medio de una flora y una fauna prolíficas. Los símbolos de fecundidad, de creación y de abundancia lujuriosa explotan en las curvas sinuosas de las caderas, en la forma redondeada de los senos, en las grupas rollizas y los lingam eréctiles. Pero al mismo tiempo, en las fachadas de estos templos, animados por el sol del Golfo de Bengala, se jerarquizan los tres estadios del amor cósmicos. A ras del suelo, los hombres se mezclan indistintamente con animales fabulosos cuyas pulsiones instintivas comparten. En el nivel intermedio, los novicios dejan pasar a los iniciados. Allí las actitudes son más refinadas y graciosas. Los rostros que pierden su bestialidad están suspendidos a la espera de la felicidad. Arriba, sobre la cúpula del templo del amor, la sonrisa celeste de las musas que giran en torno al sol son testimonio del acceso al grado más alto de la éxtasis sexual. A partir de allí se confunden el cielo y la tierra, como los sentidos y el espíritu. La Grecia antigua conocía también la sacralización del principio femenino. A partir de las grandes migraciones que los condujeron a la frontera costera de Anatolia, los griegos se dejaron impregnar por influencias asiáticas. Junto con el culto de Dionisios, hijo de Zeus, instauran el de Afrodita, que no es más que la transposición de la diosa fenicia Astarte. En la isla de Citerea, donde se levanta su templo, preside los ritos orgiásticos del amor y la fecundidad. Allí se reúnen en primavera multitudes exuberantes. Con la guía de las sacerdotisas, las jóvenes consagradas bañan en el mar la imagen de la divinidad coronada de rosas y de mirto. Después se entregan en los bosques perfumados de flores
y en las praderas vibrantes con el canto de los pájaros a las orgías rituales. En esta Grecia agrícola y familiar no se trata en absoluto de licencia sexual o prostitución, sino de comunión sagrada con la diosa, símbolo de vida y de fecundidad. La palabra prostitución, escribe Taylor, con todo lo que implica de mercantilismo sórdido y lujuria de baja estofa, no describe en absoluto el carácter sagrado y exultante de la experiencia, tal como la conocían las que se sometían a este rito. No se trataba de nada menos que un acto de comunión con Dios, que estaba tan alejado de la sexualidad como la comunión cristiana está alejada de la glotonería. Es con este mismo espíritu, relata Heródoto, que en la Mesopotamia toda mujer debe, antes de su matrimonio, entregarse una vez a un extraño en el templo. Sacrificando su himen a la diosa, piensa atraerse las gracias divinas y ponerse al abrigo de la esterilidad. En consecuencia, es indudable que en su origen, esta prostitución sagrada era un himno al culto de la fecundidad. Si se consideran las estructuras de estas sociedades primitivas, no podía ser de otra manera. Las guerras tribales y la economía agraria las obligan a requisar, para beneficio propio, esta inmensa central de energía que representa la sexualidad. Todo se organiza en función de una opción prioritaria: la perpetuación del clan y el mantenimiento de una intimidad sagrada con las fuerzas naturales que condicionan su supervivencia. La célula familiar se sacraliza. Es verdad, allí la mujer es tratada como un objeto, no tiene voz ni voto en la elección del marido, que según la ley puede repudiarla, alquilarla, intercambiarla o venderla como un bien inmueble. En esta sociedad que nos describe Homero y que tiene su apogeo en los siglos XIII y XIV antes de Jesucristo, el macho es todopoderoso. Vemos a Telémaco humillar públicamente a su madre Penélope, con un tono que no admite réplica. Le ordena abandonar el banquete e ir a dedicarse a las faenas caseras. El matrimonio antiguo participa de esta misma función. No está originado en el amor o la inclinación de ambos cónyuges, a los que se promete desde su nacimiento. Su razón de ser no es sólo la permanencia biológica de la especie, sino también la alianza de clanes vecinos gracias a esta privilegiada mercancía de intercambio que es la mujer. Pero por otra parte asegura la transmisión a través de las edades del formidable poderío místico del ancestro primordial. Todavía hoy encontramos esta misma preocupación en ciertas sociedades africanas en las que reina la poliginia. Mediante su matrimonio, la mujer no pertenece tanto a su marido como a esta esencia ancestral, cuya vestal debe continuar siendo. En el fuego del hogar nutre esta permanencia suprasensible. Por lo tanto, nos explicamos mejor que se sienta más ligada a su familia que a su marido. Un hermano es irreemplazable, un marido no. Dice Sófocles por la boca de Antígona. Hay otra paradoja que ha suscitado muchas controversias. El estatus de la mujer legítima en estas sociedades arcaicas es relativamente privilegiado, pese a su alineación al macho. Y es que su función es indispensable para la supervivencia de la célula familiar. Alternativamente cocinera, enfermera, educadora,
Participa en la producción mediante la confección de las ropas y la gestión de la granja durante la ausencia del guerrero. Su papel es vital y no tiene nada en común con aquel al que se le reducirá 600 años después. En aquellos tiempos antiguos, la familia está sacralizada y el matrimonio ritualizado. En Babilonia, el código de Hammurabi castiga cruelmente el adulterio de la mujer legítima con la muerte o la ordalía del río. La esposa debía seguir siendo vestal del hogar, llama viva y pura. En India, las correspondencias eróticas y cósmicas se subrayan en todas las fases del abrazo sexual. Esta sacralización del matrimonio explica que haya podido prosperar en estos países el ritual más atroz, el sati o cremación de las viudas. Esta práctica absurda consagraba la unión más allá de la muerte de los principios masculino y femenino. La viuda debía acostarse sobre la hoguera levantada para los despojos mortales de su esposo y dejarse incinerar en ella. Es verdad que esta costumbre bárbara, a la que exhortaban los brahmanes ávidos de herencias, nunca prosperó más que en ciertas tribus de lengua aria. La población dravídica del sur nunca aceptó verdaderamente esta práctica y los Vedas, reconocidos como los más antiguos libros sagrados de la India, recomiendan descartarla. Sin embargo, este auto de fe sigue siendo uno de los testimonios más elocuentes de la sacralización de la familia y el matrimonio a través de los tiempos. Mediante sus leyes, las sociedades de esta época manifiestan sus preocupaciones esenciales: perpetuar la especie, salvaguardar el poderío del clan y el patrimonio ancestral apoyándose en la célula familiar. Así, el matrimonio, tanto para los babilonios como para los hebreos, tiene por meta la reproducción. El celibato, sin estar expresamente prohibido, está penalizado por el derecho fiscal en el Código de Hammurabi. En esta legislación se autoriza al hombre, cuando su matrimonio permanece estéril, a tener en su casa una o más concubinas, vale decir, a desposar una segunda mujer, sin estar por ello obligado a divorciarse de su primera esposa legítima. Y de creer en la Biblia, hay también un caso particular en el que el matrimonio era una obligación para el hombre. Todo hermano menor entre los hebreos debía desposar a la viuda de su hermano mayor cuando éste moría, sin haber dejado descendencia masculina. Esta práctica, conocida con el nombre de levirato, obligaba solidariamente a los miembros de la familia a perpetuar la esencia ancestral. Se sabe cómo Onán se negó a desposar a Tamar, su cuñada, después de la muerte de su hermano Er, y prefirió derramar su simiente en la tierra antes que asegurarle a éste una posteridad. El onanismo, que según distintos autores se definía como masturbación o como coitus interruptus, tiene su etimología en este episodio bíblico. Pero detrás de la sacralización, es decir, de la deificación del sexo, no solo se disimula el deseo simbólico de conciliarse con las fuentes de la fecundidad. En él entra, como ya hemos sugerido, el deseo profano de acrecentar o proteger el patrimonio familiar. Es así como en el Egipto faraónico prevalece la costumbre del matrimonio entre hermano y hermana a partir de ciertas dinastías.
Para ser reconocido como rey legítimo, el heredero del trono debe desposar a su hermana. Para justificar esta institución del incesto, que aparece como una de las muy raras excepciones a la ley de la exogamia respetada por la mayor parte de las sociedades, se han propuesto dos hipótesis. Se ha dicho que para el faraón de origen divino, el incesto era una necesidad. El faraón no podía reconstituir la correspondencia de la pareja divina de Isis y Osiris más que casándose con su hermana de la misma esencia que él. En realidad, esta unión fraternal no adquiere en Egipto derecho de ciudadanía más que después de siglos de matrimonio exogámicos políticos que permitieron acrecentar las tierras fértiles del reino mediante el sistema de dotes. El incesto se impuso cuando el derecho de sucesión egipcio reconoció al marido la propiedad de los bienes familiares, estipulando que la herencia de esos bienes debía recaer, después de su muerte, en los parientes consanguíneos de la mujer. En este caso, la sacralización del matrimonio incestuoso está instituida solo para proteger un patrimonio económico. Actualmente, en Occidente, en nuestra sociedad contemporánea al menos, las motivaciones para el matrimonio han cambiado. Los esposos se emparejan en función de sus afinidades o de su complementariedad, en la perspectiva de una mejor expresión de sí mismos a través del otro, o, para ponerlo en forma más prosaica, para poner en la lucha por la vida las fuerzas de ambos y exorcizar la soledad. La familia moderna, que fue apareciendo progresivamente en los países occidentales a fines del siglo XVIII, se construyó en detrimento de las instituciones y lazos comunitarios. La familia se instauró como un espacio afectivo en el que gravitan solo la pareja y los niños. Desde ese momento, la sexualidad apareció como una de las motivaciones esenciales en la elección de cónyuge y como la firma del contrato conyugal. Cada vez más la pareja moderna se instala en la búsqueda narcísica de una expansión personal que apunta a la búsqueda de la felicidad íntima, a veces en detrimento de la célula conyugal. En esta felicidad, el amor y la compatibilidad sexual han tomado un lugar preponderante. Fundado desde ese momento en esta inversión romántica, sujeto a variaciones, el matrimonio contemporáneo aparece efímero y debilitado. Para explicar sus fracasos, las parejas aducen crueldad mental, inmadurez afectiva, irresponsabilidad, concepción romántica del matrimonio, falta de comunicación. Por tanto, se habían casado sobre todo para comunicarse en un mundo en el que cada uno de ellos se siente cada vez más aislado en su soledad. El hombre moderno, gozador y posesivo, ya no conoce el éxtasis místico y el abandono embriagador que se apoderaban del hombre primitivo cuando afrontaba las potencias cósmicas. La sexualidad se ha desprendido de ese ritual sagrado que la vinculaba a los misterios de la creación y a los manantiales de la vida, y nadie puede decir que no se haya empobrecido. Sin duda, Novalis tenía razón al proclamar que el matrimonio tal como lo conocemos hoy no es más que un misterio profanado. Nuestra época, en búsqueda de la fe, siente intensamente esta necesidad de resacralizar el amor. Los ritos antiguos, al menos, integrados a las culturas estacionales de fecundidad, cumplían, como afirma Mircea Eliade,
un papel preciso y saludable en la economía de lo sagrado. Rompían las barreras entre el hombre, la sociedad, la naturaleza y los dioses, y ayudaban a hacer circular la fuerza, la vida, los gérmenes de un nivel a otro, de una zona de realidad a todas las otras. Dicho de otro modo, permitían al individuo superar su conflicto fundamental. En efecto, en estas orgías rituales le era permitido expresar sus pulsiones sexuales integrándolas a la magia cósmica. El sexo y lo sagrado, indisolublemente mezclados, lo ayudaban a superar el terror de los orígenes. Pero esta simbiosis no iba a durar. Página 23.